vamos a compartir algunos conceptos básicos de probabilidad, para lo cual vamos a compartir el siguiente material. Debemos tener en cuenta los conceptos básicos de probabilidad, que son los siguientes. El azar. El azar es la característica de un experimento que produce resultados diversos e impredecibles. Por ejemplo, tendríamos como ejemplos de azar sería el bingo, ¿no?, la rifa, la tómbola, etc., ¿no? Tenemos un experimento determinístico. Es aquel en el que en iguales condiciones se puede predecir el resultado antes que se realice. Por ejemplo, si yo digo, jóvenes, tengo en la mano un vaso de cristal, lo voy a soltar. Entonces ustedes inmediatamente tienen en mente de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Se va a romper el vaso. Entonces, eso es un experimento determinístico, cuando nosotros ya sabemos qué es lo que va a ocurrir antes que suceda el suceso o evento. El experimento aleatorio son aquellas acciones realizadas al azar, en el que en iguales condiciones no se puede predecir el resultado, pero sí se conocen todos los posibles resultados. Por ejemplo, si yo tengo una moneda, entonces yo les digo, jóvenes, voy a lanzar la moneda al aire. Entonces ustedes inmediatamente ya tienen en la mente todas las posibilidades que va a ocurrir, ¿no? O bien va a ser cara o bien va a sello. Eso sería prácticamente un experimento aleatorio, ¿no? Conocemos todos los posibles resultados, pero con certeza no sabemos qué es lo que va a salir, ¿no? El espacio muestral es el conjunto formado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Vamos a denotar con una letra griega llamada omega mayúscula, ¿no? Suceso evento va a ser un subconjunto del espacio muestral que vamos a denotar también con letras mayúsculas del alfabeto castellano. Sus clases de sucesos o también clases de eventos. Un suceso seguro es aquel que siempre ocurre, coincide con el espacio muestral. Suceso imposible es aquel que nunca ocurre, coincide con el conjunto vacío. Suceso elemental es aquel formado por un solo resultado. Suceso compuesto aquel formado por varios sucesos elementales. Y tenemos algunas imágenes, ¿no?, de que podemos nosotros hacer un experimento, ¿no? Tenemos cartas, dados, monedas, ruleta, tenemos una caja con canicas de colores, una bolsa también, etc. Vamos a tener un primer ejemplo donde nos dice determinar el espacio muestral de los siguientes experimentos. Lanzar una moneda. Cuando nosotros lanzamos una moneda, el espacio muestral va a estar formado por todas las posibilidades del dicho experimento. Entonces, tendríamos cara y sello. Lanzar dos monedas. Vea, cuando nosotros vamos incrementando más monedas para el experimento simultáneo, prácticamente ya se nos hace más complejo determinar el número de elementos, para lo cual es muy importante utilizar la técnica del diagrama de árbol. Entonces, a través del diagrama de árbol hemos obtenido 4 elementos al lanzar dos monedas, ¿no? Entonces, cara a cara, cara sello, sello cara, sello sello. El siguiente ejemplo es lanzar 3 monedas. Entonces, a través del diagrama de árbol también hemos determinado 8
elementos. En el ejemplo 2 vamos a determinar los sucesos. Primeramente, nosotros vamos a determinar el espacio muestral, ¿no? Me dice lanzar una moneda y que salga un sello. Entonces, cuando nosotros lanzamos una moneda y el suceso es que suceda, que salga un sello. Entonces, tenemos el espacio muestral, ya sabemos, va a estar formado por cara o sello, y el suceso sería que salga sello, ¿no? De esta manera. El siguiente ejemplo sería lanzar dos monedas y que salgan iguales. A través del diagrama de árbol tenemos determinar el espacio muestral, que va a tener 4 elementos, y el suceso evento sería, ¿no?, el conjunto B formado por esos dos elementos, ¿no? Dice que salga iguales, cara a cara y el sello sello. El siguiente ejemplo es de lanzar 3 monedas y obtener a lo más una cara. Entonces tengo el espacio muestral formado por 8 elementos y vamos a tener el suceso, un conjunto C formado con 3 elementos, ¿no? Cara, sello, sello, y el otro elemento sería sello, cara, sello, otro elemento, sello, sello, cara. La probabilidad. La probabilidad mide la posibilidad de que un suceso ocurra. Ejemplo, ¿no? Dice, ¿no?, lanzar un dado y la probabilidad de que salga 5, entonces va a ser 1 de las 6 posibilidades, o sea, un sexto. Dos amigos juegan a lanzar un dado y uno le pregunta al otro, ¿qué probabilidad existe de que salga 4? Entonces, la probabilidad de que salga 4 también sería 1 de 6 posibilidades, ¿no? ¿Qué probabilidad existe de que salga más de 4? Más de 4 sería 5 o 6. Entonces, dos casos favorables de un total de 6, simplificando un tercio. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número, ¿no? De que salga un número, ¿no? El número de casos favorables sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y el número total de posibilidades también es 6. 6 entre 6, 1. Es un suceso seguro, ¿no? Probabilidad de sucesos equiprobables. En un experimento aleatorio, 2 o más sucesos son equiprobables si tienen la misma probabilidad. Entonces la regla Laplace nos dice cómo vamos a determinar la probabilidad de un suceso o evento. Dice que va a ser igual el cociente del número de casos favorables entre el número de casos posibles. Vamos a ver un ejemplo donde nos dicen: un corral de aves domésticos hay 10 gallinas, 16 patos y 14 pavos. ¿Cuál es la probabilidad de que al retirar un ave del corral sea un pato? Es la primera pregunta. Y la segunda dice: ¿cuál es la probabilidad de que el ave retirado del corral no sea una gallina? Entonces, la primera pregunta, la probabilidad de que el ave retirado sea un pato, ¿no? Entonces nosotros vamos a hallar la probabilidad de que sea un pato, el número de casos favorables sería el número de patos, ¿no?, que es 16, y el número de casos posibles serían 40, ¿no?, total de aves. Entonces, simplificando, tengo 2 quintos, o dividiendo tengo 0,4. La probabilidad de que el ave retirado sea pato es 2 quintos o 0,40. La probabilidad de que el ave retirado no sea una gallina, ¿no? Entonces nosotros vamos a hallar la probabilidad de que no sea gallina. De 1 le vamos a restar la probabilidad de que sea gallina. Entonces tendríamos 1 menos la probabilidad de que sea gallina, sería 10 entre total de casos 40, ¿no? Haciendo la diferencia tengo 3 cuartos dividiendo 0,75. Entonces la probabilidad del ave retirado no
que no sea gallina va a ser 3/4 o 0,75. Ahí tenemos las propiedades importantes de la probabilidad. La probabilidad de un suceso es siempre mayor o igual a 0, pero menor o igual a 1. Entonces, quiere decir que la probabilidad de cualquier suceso o evento, ¿no?, va a ser mayor o igual que 0 o menor o igual que 1. Nunca puede ser, ¿no?, fuera de este intervalo, ¿no? La probabilidad de un suceso seguro o del espacio muestral va a ser 1, ¿no? Ese suceso seguro. La probabilidad de un suceso imposible es 0. Tenemos relación que existe entre dos sucesos incompatibles. Si yo tengo dos sucesos mutuamente excluyentes, quiere decir que no tienen elementos en común, entonces la probabilidad de suceso A unión con B va a ser igual a la probabilidad de A más probabilidad de B. Sucesos compatibles, si A y B son sucesos no excluyentes, ¿no? O sea, no excluyentes implica de que A y B va a tener un elemento en común. Entonces el espacio, entonces la probabilidad, vamos a hallar, probabilidad de A unión B es igual probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de esos dos sucesos. Sucesos independientes. Si A y B son sucesos independientes, entonces la probabilidad de A intersección B va a ser igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. O sea, el producto de las probabilidades de los sucesos. Independientes implica de que cada caso no sucede de manera independiente. Sucesos dependientes. Si A y B son sucesos dependientes, entonces la probabilidad de A intersección B va a ser igual a la probabilidad de A por probabilidad de B, dado que ya ocurrió A. Y tenemos ahí 3 actividades que ustedes tienen que desarrollar, los jóvenes. Muchas gracias y hemos terminado.